Entonces, para todas y para todos, muy buenas tardes. Muchas gracias por haber aceptado la invitación para acompañarnos durante este espacio en el cual, dentro de la programación de UNIPE virtual y en este periodo de inicio de las actividades 2022, la Universidad Pedagógica Nacional vuelve a abrir la oportunidad de un debate múltiple, abierto, con diversidad de temas que concurren de una u otra manera en el campo sobre el cual la Universidad Pedagógica Nacional tiene incumbencias, tiene reflexiones y procesos formativos de grado y de posgrado. Pero a su vez el espacio que se abre más allá de lo programado sistemáticamente, como es precisamente el espacio que estamos concurriendo, nos abre la oportunidad de ingresar en algunos temas con mayor focalización y al mismo tiempo con invitados, partícipes, protagonistas, que no necesariamente se encuentran dentro de las actividades regulares de la universidad. El área que convoca durante la programación en esta franja horaria de 15 a 17 es el área de educación y derechos humanos. Es un área que contiene espacios de posgrado como la especialización en educación y políticas públicas desde el enfoque de derechos de niños, niñas y adolescentes, y diplomados destinados particularmente a referentes sociales, muchos de ellos de barrios populares, tanto del AMBA como de diversas provincias, en particular en este momento de la provincia de Santa Cruz, y luego en ámbitos de la provincia de Buenos Aires. Pero hemos elegido para iniciar la semana un momento de reflexión con quien tiene la trayectoria, el trabajo, la honradez intelectual, la coherencia de su pensamiento, que ha jalonado en lo que fue seguramente la segunda mitad del siglo XX y esta primera etapa del siglo XXI, tal vez los mayores aportes en el campo de la pedagogía, pero en los términos de una proyección de las políticas públicas, en términos de la proyección del Estado y sus responsabilidades en la garantía de derechos. Haber invitado y que haya aceptado estar con nosotros Adriana Puigros es indudablemente un hecho no menor, es significativo y creo que para todas y todos ustedes, colegas y amigos, implica un momento de máximo nivel de concentración, no solo para la escucha, sino también para la invitación al diálogo, a la posibilidad de formular preguntas, sugerencias que puedan derivarse de su presentación. Dos palabras previas
para darle un poco de sentido a la modalidad con la que está presentado el espacio. Si lo pudiéramos segmentar, diríamos que por un lado hemos planteado respecto de la adolescencia y los derechos humanos, hemos planteado la autonomía progresiva y el diálogo intergeneracional como un eje que no solo concurre en sostén de modelos educativos actualizados, sino que también está partiendo de nuevos criterios normativos, que enseguida los vamos a mencionar. En segundo lugar, conscientes que la participación de adolescentes y una participación protagónica implica una problematización del tema e implica también la capacidad del mundo adulto, sea este situado en el campo educativo o en las múltiples esferas en las que se desenvuelve la vida de los niños, niñas y adolescentes, requiere también un nivel de problematización de este concepto. Y por último, nos parecía importante un eje en el cual pudiéramos señalar la corresponsabilidad en la construcción de las garantías de los derechos, particularmente de esta franja etaria caracterizada como adolescencia. Decirles que cuando razonábamos con Adriana, en unos minutos ya le paso la palabra, cuando razonábamos con Adriana algunos aspectos que actualizan el debate, mencionábamos en el día de ayer que un aspecto novedoso normativo, como lo fue hace más de 30 años, la ratificación que hizo nuestro país de la Convención sobre los Derechos del Niño, existe también una normativa de carácter más reciente y de carácter nacional, como es precisamente el Código Civil y Comercial Unificado del último periodo aprobado en el año 2014. Y allí encontramos una novedad que incluso supera en definiciones lo que la propia Convención nos trajo en 1989, que es la categoría adolescente con autonomía progresiva. Y esto implica claramente que la caracterización de adolescencia en términos de autonomía progresiva pone también al mundo adulto, cualquiera sea el rol que le corresponda para nosotros, particularmente el ámbito educativo, un fuerte desafío, no solo en la construcción del diálogo, sino también en la construcción del desarrollo institucional de los centros educativos. Lo dejamos planteado junto a la problematización del concepto de participación protagónica. Entonces, creemos que la combinación entre autonomía progresiva instalada jurídicamente por el contrato que implica precisamente el Código Civil, junto con el concepto que abarca aspectos culturales, organizativos, funcionales, como es precisamente la participación protagónica, requiere de las jóvenes generaciones interlocuciones
válidas con el mundo adulto, es decir, con la capacidad del diálogo intergeneracional. Y por último, cuando planteamos que el Estado es garante de derechos, lo que estamos planteando es que es garante de derechos en una corresponsabilidad que seguramente tiene como interlocutores a las instituciones sociales, pero en las cuales no puede descansar la totalidad de su compromiso de garantía de derechos, sí de ampliarlo, sí de generarle mayor oportunidad a esa condición de garante de derechos. Pero cuando el Estado incorpora como parte de sus políticas públicas el enfoque de derechos humanos, es cuando realmente se abre un camino, particularmente para la franja adolescente y la franja adolescente de los sectores populares en particular, se abre un camino en donde la construcción de los derechos implica un compromiso de mayor envergadura para el Estado y para quienes el Estado encuentre como socios activos de su responsabilidad. Dicho esto, no demorando la participación de Adriana Puigros, no es nada complicado presentarla. Todos ustedes, las más de 30 personas que veo que están acompañando este espacio, seguramente no necesitan que esté haciendo una presentación del currículo de Adriana. Decirle que para la Universidad Pedagógica Nacional hay un reconocimiento muy singular hacia Adriana. Cuando Adriana ejerció la conducción del sistema educativo en la provincia de Buenos Aires, fue gestora de la Ley Provincial de Educación, mucho de lo cual estaba inspirado en la Ley Nacional de Educación. Pero la Ley Provincial incorporó, entre otras novedades, la creación de la Universidad Pedagógica en aquel momento provincial. Más tarde, como diputada nacional, promovió la ley que concluyó finalmente en la jerarquización de la Universidad Pedagógica de carácter nacional. Y podríamos seguir mencionando todo lo que le contribuye desde su creación misma y hasta el presente a esta universidad como parte de un largo camino que todas y todos ustedes seguramente no necesitan que yo se los recuerde. Es una de las últimas iniciativas con las cuales el compromiso de la Universidad Pedagógica acompaña esta trayectoria que nos ha muchas veces iluminado el camino. Es la directora de la Revista Argentina de Investigación Educativa, que se encuentra en plena actividad, ya ha producido sus primeros números. Por lo tanto, me permito concluir aquí con la presentación de la razón de los temas y presentarla a Adriana para que transmita su reflexión en el marco que ella ha elegido y al que posteriormente a su disertación abriremos el espacio de consultas. Lo pueden hacer por chat. Melanie, que está en pantalla, ustedes la pueden ver, va a recoger todas las inquietudes que vayan surgiendo e incluso si se presentara alguna
necesidad de hacerlo con micrófono abierto y si el tiempo nos permite, también lo vamos a hacer con el beneplácito de Adriana. Nuevamente, muchas gracias por estar acá y bienvenida, Adriana, a este espacio y tenés la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias, Norberto, por tu muy generosa presentación. Bueno, es como que hoy empieza el nuevo año, ¿no es cierto? El nuevo año de trabajo conjunto. Es decir, a todos nos está costando bastante el empezar este nuevo año, pero me parece que hay al mismo tiempo muchas ganas de, bueno, de pensar en nuevas perspectivas y de hacer algún balance, ¿no? Me parece que el balance de los 2 años pasados es sumamente importante, ¿no? Sumamente importante. Quiero decir esto porque la experiencia de los últimos días y de los últimos meses del año pasado ha sido el escuchar, el escuchar un olvido, ¿no? El escuchar muchas veces, me pasaba esta mañana con algunos interlocutores, es decir, que es como si no hubiera habido comienzo de la pandemia, ¿no? Como si hubiéramos olvidado que que comenzó hace 2 años, estaba empezando una pandemia. Y hace 2 años, además, no sabíamos qué es lo que nos esperaba. No sabíamos, no conocíamos, no teníamos datos, no sabíamos cuál era ese enemigo que crecía y que se transformaba en algo fantasmagórico, ¿no? Entonces, yo pensé que realmente era algo como para mencionar como prólogo de alguna manera de este nuevo comienzo, eh, con un título que sería No olvidar, que sería No olvidar. No olvidar la trayectoria personal de estos 2 años y no desvincularla de la propia biografía, ¿no? No olvidar la trayectoria social y no olvidar la trayectoria institucional, ¿no? Es decir, hoy a la mañana alguien decía, bueno, pero ¿cómo puede ser que se hayan suspendido las clases? Cuando yo le decía, hubo más de 200 países que suspendieron las clases. ¿Usted qué habría hecho frente a un enemigo invisible? Es el que atacaba a todos, ¿sí? Bueno, sobre esto voy a volver más adelante, si me da el tiempo, y si ustedes lo quieren. Pero sí eh, quería dejar este título. Ese título es no olvidemos, no nos desprendamos de nuestra propia historia reciente, ¿sí? Hagámonos cargo de ella, hagámonos cargo de nuestra propia postura en esta historia, ¿no? Y en ese sentido es que yo quiero retomar la introducción de Norberto en el sentido de destacar el conjunto de nuevos derechos, ¿sí? Que se han conquistado, que ha conquistado la humanidad y que han conquistado los argentinos, ¿sí? Es decir, en las últimas décadas del siglo pasado y durante este siglo, ¿no? Es decir, ha habido una importante emergencia de nuevos derechos, es decir, que tendemos muchas veces a naturalizar, ¿no? Y no tomamos en cuenta el esfuerzo social, el esfuerzo político y el esfuerzo cultural que ha sido y que siempre es el lograr, ¿no?, que emerjan ¿no?, como derechos reconocidos, legitimados y legalizados, ¿no? Es decir, lo que eran demandas de diversos sectores sociales contenidas durante muchísimo tiempo. Digo casi de manera anecdótica, está
estaba leyendo, ¿sí? Varias novelas del siglo XIX, de la vida de las mujeres en el siglo XIX. Y les recomiendo que lo hagan, ¿no? Por ejemplo, leer a Jane Austen, por ejemplo, porque, digamos, muestra un grado no solo de sometimiento, sino una concepción de los derechos de la mujer, de los derechos de los diferentes géneros, absolutamente lejana a la que tenemos en la actualidad, ¿no? Esto lo dije como una nota de color, como una nota a pie de página, pero que para que tomemos conciencia de lo que se ha avanzado en materia de nuevos derechos. Ahora, claro, también mencionaba Norberto, ¿sí? El tema de la necesidad del compromiso del Estado, la necesidad del compromiso de las instituciones. Es decir, la experiencia nos dice que el hecho de llegar a dictar una ley no alcanza como para que realmente sean verdad, sean realidad los nuevos derechos, sino que hace falta que hagan carne en las instituciones, hace falta que haya normas, ¿no? Es decir, que permitan, ¿no?, que se acerquen a el territorio concreto de la aplicación de los nuevos derechos. Y hace falta, ¿no?, no solamente que el Estado asuma plenamente su responsabilidad como el principal garante de los nuevos derechos y del conjunto de los derechos, sino también, ¿no?, que el conjunto de la comunidad lo haga, que los ciudadanos, ¿sí?, se hagan también cargo de garantía, ¿sí?, de los nuevos derechos. Es decir, no basta, ¿no?, con que, con que haya una ley que proteja a los adolescentes cuando, ¿no?, es decir, hay organismos del Estado o sectores privados que hacen del adolescente, transforman al adolescente en un culpable. Bueno, sobre esto también voy a volver. Pero a mí me gustaría, ¿sí?, que nosotros partiéramos, como en este segundo capítulo, es decir, que partimos de reflexionar sobre esto. Se decía que en estos años, algunos decían que cuando terminara la pandemia todo iba a ser distinto, que no iba a haber ninguna continuidad con el pasado, y había toda clase de predicciones también negativas respecto al futuro, ¿no? Es decir, con un ánimo catastrófico respecto al pasado y respecto al futuro, lo cual implica una negación de la propia biografía y de la historia social, ¿no? Para otros, ¿sí?, estaba la idea del progreso eterno, el famoso destino manifiesto. O sea, y para otros, ¿sí?, en una postura muy irresponsable, también la idea de que la injusticia social terminará con toda esta sociedad. Es decir, que termine toda la sociedad. No queremos ningún tipo de continuidad, ¿no?, o no habrá ningún tipo de continuidad. Yo creo que lo que es importante es que podamos comprender la complejidad del proceso histórico. Y en ese sentido, de cuatro elementos, es el que no voy a desarrollar acá, pero que los pongo de manifiesto porque me parece que cada uno de ellos implicaría un largo debate. Y esos elementos son la herencia o el legado, ¿sí?, la experiencia, término muy, muy debatido en la historia de la educación, ¿no?, la contingencia y la creación, ¿sí? Herencia, experiencia, contingencia y creación. Son elementos que traman la complejidad del proceso histórico y son elementos con los cuales tenemos que lidiar los educadores, ¿sí? Porque nosotros, los educadores, ¿no?,
Es decir, en nuestro ADN y en nuestra identidad y en nuestro nombre, es decir, necesariamente creemos que el futuro es posible, creemos eh, que educar es necesario, creemos que es posible la continuidad de la historia. Y en ese sentido tenemos que tener en cuenta que la historia no es simplemente el progreso eterno, que no es simplemente algo que está escrito, sino que efectivamente es una combinación muy compleja entre la forma como las nuevas generaciones se hacen cargo o no, o eligen, ¿sí? eh, o dividen, de la herencia, del legado, de los legados, ¿sí? Al mismo tiempo que entienden, que reconocen como experiencia social y como experiencia propia, como experiencia individual también, ¿sí? Es cómo responden ante las contingencias, ¿no? Y al mismo tiempo, ¿sí? Cómo pueden desarrollar su capacidad creativa. Entonces, me parece que estos son elementos como para pensarlos al situarnos en esta etapa nueva que no podría decir que es pospandemia totalmente, ¿sí? Eh, pero es una etapa distinta al año 2021, al año 2020, estamos en una etapa distinta, en una etapa en la cual, ¿sí? No me cabe duda de que todos hemos aprendido muchísimo, sabemos mucho más, ¿sí? Que lo que sabíamos hace 2 años. Cuando digo todos, digo como humanidad. Fíjense, como humanidad, ¿sí? Hemos aprendido, no son solo los científicos, ni mucho menos los laboratorios solos, sino las sociedades, la humanidad, hemos aprendido a combatir un nuevo virus, ¿no? A combatir un enemigo. Esto es un aprendizaje enorme. Es un aprendizaje que conlleva muchas grandes y pequeñas acciones. Digamos, los gestos, ¿sí? Incorporados a partir de los protocolos, ¿no? El gesto de tomar distancia, el de subirse el barbijo y el de lavarse las manos, son cosas, no son gestos menores, son gestos muy importantes. Yo les recuerdo algo que recuerdo siempre, ¿no? Que repito, que es el gesto de toma de distancia, ¿no? De un brazo extendido, cuando se forma una fila, en una escuela cuando todavía se forman filas y se toma distancia. Y ese gesto, esa toma de distancia, en realidad tiene su origen en las grandes epidemias, aquellas de Sarmiento, de la época de Sarmiento, la epidemia de cólera, la epidemia de fiebre amarilla y el desarrollo de la teoría higienista y la aplicación del higienismo, ¿sí? En la época en que no existían las vacunas y no existían los antibióticos. Apenas se estaba desarrollando la vacuna contra la tuberculosis. Entonces, digamos, estos son algunos de los aprendizajes sociales, como muchos otros que seguramente hemos ido adquiriendo. Entonces, me parece que el reconocimiento de que estos años de convivencia familiar muy compleja, estos años en donde estas instituciones, como son la familia, la escuela, la iglesia, la calle, la esquina, digamos, este conjunto de instituciones, de espacios, de lugares, ¿sí? Es decir, el trabajo, ¿sí? Que habían tardado muchos siglos en diferenciarse. ¿No? Resulta que en la época de la pandemia sufrieron la ruptura de los muros, ¿no? Y en donde las diversas formas de comportamiento, las normas, y ahí viene la vinculación intergeneracional, sufrió alteraciones muy importantes. Entonces, para quien piensan que no ha cambiado nada, ¿no? Que no ha cambiado nada, que ahora volvimos a una situación de normalidad, igual que la anterior, ¿no?
Es decir, que en todo caso lo que hay que arreglar, que lo arregle el gobierno. Es decir, que no registran las marcas que han quedado en la sociedad. Es decir, habría que decirles, recuerden cómo era su vida cotidiana durante estos 2 años. Y para quienes dicen, bueno, todo cambió, habría que decirles, es decir, fíjense cuántos de los aprendizajes de estos años se sustentaron en los procesos anteriores, cuántos se sustentaron en saberes, ¿sí?, anteriores. Y esto me lleva a otro tema, que es el tema de, es decir, cómo pensamos, que debe formarse al adolescente, ¿no? Es decir, cómo pensamos que hay que formar a los adolescentes, a los jóvenes, ¿sí? ¿Cuál es el papel de los educadores al respecto? ¿Cuál es el programa? En un sentido amplio, no en el sentido de programa escolar. Hay un programa. La sociedad argentina tiene un programa. La sociedad argentina tuvo un programa. No lo voy a desarrollar ahora, pero todos sabemos que en la década del 80, de 1880, se elaboró un gran programa de educación de la sociedad argentina, un programa que excluía a gran parte de los sectores populares y que al mismo tiempo era un programa que buscaba la unificación de la ciudadanía, para sostener la nación, ¿no? Hubo ese programa. Es decir, también hubo un programa, también el peronismo de Perón, ¿sí?, el peronismo de los años, tuvo un gran programa. Es decir, y luego, es decir, en otros momentos hubo un programa del desarrollismo. El desarrollismo tuvo un programa incompleto, un programa de corto alcance, pero era un programa. Es decir, la dictadura tuvo un programa, que llevó a cabo, ¿sí?, que todavía duele. Y luego, ¿sí?, hubo acuerdos muy importantes a partir de la restauración de la constitucionalidad. No puedo decir de la democracia, porque me parece más. Entonces, después del 83, hubo programas que se confrontaron. Yo diría que ahí hubo 2 grandes programas, por supuesto con muchas variaciones. Uno ha sido el programa desarrollado desde el 2003, ¿sí?, el programa llamaríamos en términos políticos nacionalista popular, pero yo diría el programa democrático. Hablo de educación y hablo también de la sociedad en su conjunto, del Estado hablo, y por otro lado un gran avance del programa neoliberal. Ahora, desde el programa neoliberal, ¿sí?, hay un punto muy importante, ¿no?, que es el de cómo se concibe, ¿no?, la formación de los jóvenes, de los adolescentes, el papel de la educación respecto a ellos. Y hay un concepto, que es el concepto de ciudadano global, que me parece que es un concepto bastante central, manejado por los organismos internacionales, ¿sí?, y un concepto que tiene mucha fuerza en programas, que tiene mucha fuerza en subsidios, que tiene mucha fuerza, y que es un concepto en el cual habría que detenerse porque se puede tomar de maneras distintas. La idea de ciudadano global, impuesto desde arriba, ¿sí?, pretende llegar a las personas desde las generalizaciones que conforman el mensaje dominante en el mercado. Y fíjense, en ese sentido, es que se utiliza, por ejemplo, la fuerza que toma cierta versión de la neurociencia, sí, está muy vinculada con esa idea de ciudadano global, junto con, digamos, con la idea de que la globalización
nos hace a todos homogéneos, no iguales en el sentido de justicia social, sino homogéneos en el sentido de la imposición de una cultura que arrase con las diferencias, y por lo tanto que arrase con la especificidad que puede tener, en este caso que estamos hablando, la cultura adolescente de los adolescentes de diferentes regiones, de diferentes países, y por supuesto de la forma como se han podido conformar la cultura que realmente ¿sí? Tienen los adolescentes de diferentes sectores. En ese sentido, sí, también subrayo esto como una nota de costado, pero quiero subrayarlo, la utilización de la neurociencia de una manera determinante, desligada, ¿sí? de la pedagogía, desligada de la mirada social, desligada de los procesos que transcurren en la vida de una persona, ¿sí? Ese realmente es uno de los fuertes instrumentos, un ejemplo fuerte de instrumento que es en la idea de la formación de ese ciudadano global, ¿no? Por cierto, Antonio Castorina tiene un trabajo muy interesante sobre este tema. Dice, cuidado con no transformar ¿sí? a los chicos y a los adolescentes en ilusorios, él dice, sujetos cerebrales, disociados del mundo de la cultura ¿sí? y de los dramas que atraviesa la sociedad en que vivimos. ¿sí? Entonces, digamos, fíjense, ese ciudadano global era el modelo, por ejemplo, del modelo educativo chileno. ¿no? La idea que se podía fijar ¿no? un modelo de ciudadano, un modelo de joven, un modelo de adolescente. En Chile parecía que esto iba a ser para siempre. ¿no? Entonces, para mí no hay mejor ejemplo ¿no? Que el de Chile. Y sobre todo en los últimos días, por lo que enseguida voy a decir. ¿no? O sea, fíjense que en Chile, ¿sí? es decir, ese ciudadano global quedó no solamente que fue cambiado, ¿sí? No sufrió solamente cambios, sino que fue derrotada la idea del ciudadano global uniforme impuesto. ¿sí? Bueno, las elecciones las ganó un joven de 36 años, ¿no es cierto? Jorge Boric, nacido en el fin del mundo, en Punta Arenas, en la Patagonia, ¿sí? y ganó las elecciones de su país con una propuesta basada sobre todo en la acción, ¿sí? en el movimiento que duró 10 años en lograrlo, ¿sí? De juvenil. Fueron 2, 3 jóvenes generaciones las que ¿sí? lograron avanzar tanto como para derrotar a ese modelo de los créditos bancarios, de la privatización de la educación, de la exclusión de los pueblos aborígenes, es decir, de la centralización unitaria, ¿sí? tradicional, de lo conservadora chilena, etc. ¿no? Y ese modelo fue derrotado por jóvenes, es decir, que se habían formado en el interior de los últimos años de la dictadura de Pinochet, en los primeros años del modelo constitucional que se acercaba a una democracia liberal. ¿no? Esto es muy, muy interesante, ¿no? porque de alguna manera se notan ahí fallas entre lo que se llamaría de alguna manera las fallas de sintonía entre las palabras del neoliberalismo y las cosas concretas y la vida concreta de la gente. ¿no? Entonces, digamos, la desigualdad de acceso a la educación, el maltrato a los jóvenes, su descalificación, es decir, a lo largo de los años, es decir, surtieron un efecto, ¿sí? es decir, no tendiente al aislamiento de Chile, sino tendiente a la ubicación de Chile como un país en el mundo, ¿sí? en condiciones de educar ¿sí? ciudadanos globales, pero con otras características. ¿Y por qué digo esto?
Digo esto porque fíjense, ¿sí? Fíjense que mientras lo que se trataba de hacer era el de conformar ciudadanos por reducción de sentidos, ¿sí? Reducirlos a ese discurso mediocre que a todos nos llega, a donde de alguna manera se trata de inscribirnos a todos, ¿sí? En lugar de eso, resulta que en los últimos días las nuevas generaciones de chilenos están votando una constitución que es lo más opuesto imaginable al modelo del ciudadano global neoliberal, ¿sí? Los primeros artículos de la nueva Constitución chilena que acaban de ser votados establecen que Chile es un Estado regional, plurinacional e intercultural, estoy leyendo, conformado por entidades territoriales autónomas en un marco de equidad y solidaridad entre todas ellas, preservando la unidad y la integralidad del Estado. Esto fue aprobado en el Congreso Constituyente hace 3 días, el 19 creo, por 112 votos contra 34 y con 2 abstenciones en la Convención Constituyente. Bueno, esto es un reconocimiento, ¿sí?, de la necesidad de reconocer a los diversos sujetos. Y en ese marco es que están los adolescentes, ¿sí?, en ese marco. En el marco, ¿sí?, de algo que planteaba Freire cuando decía que los vínculos del hombre con el mundo no se reducen a un solo tipo de respuestas, sino que responden a múltiples desafíos. Y que esa pluralidad, ¿sí?, era el lugar que interesaba de la educación. Es decir, veía al hombre no solo en el mundo, sino con el mundo. Pero con el mundo desde su lugar. Él, por eso, cuando decía esto, siempre terminaba remitiéndose a Recife, a su infancia, a su adolescencia, al patio de su casa, al patio en donde sus padres lo alfabetizaron, donde le leían, ¿sí? Siempre regresaba a ese lugar para desde ahí, ¿sí?, para desde ahí, con sus conceptos tan fuertes de transitividad y trascendencia, ¿sí?, es decir, hablar de la necesidad de ese pasaje de la conciencia ingenua a la conciencia crítica y luego política, aquel que eleva desde el encierro local del analfabeto a la lectura del mundo, ¿sí?, pero siempre partiendo de lo específico, siempre entendiendo que el lugar, la problemática específica no debe aislar, lo local no debe aislar, sino que al contrario debe ser vínculo con el mundo. A mí me parece que en el tema tan complejo del adolescente, es decir, hay que ser muy cuidadosos con los diversos mecanismos de exclusión, de estigmatización y de aislamiento. Y que el ver al adolescente y respetarlo en su propio lugar también implica otra cuestión, que es respetar su herencia, que es respetar, sí, y para eso reconocer, para eso permitirse ver que sus padres, sus madres, sus hermanos mayores, la comunidad en la cual viven, les ha legado, les ha enseñado que la herencia cultural no es solamente la herencia de la historia oficial, no es esa, ¿no?, que hay también una herencia, ¿no?, así como se hereda la lengua, ¿no?, también la lengua de los padres se hereda, ¿no?, y es bueno que se herede, y la escuela debería impulsar que se herede. Por cierto, si en la época de los inmigrantes, a fines del XIX, del siglo XIX y principios del XX,
¿sí? Se heredaba la lengua y por las calles se escuchaba hablar vasco o italiano o catalán, ¿sí? O gallego. ¿Mm? Es decir, o lenguas centroeuropeas, ¿Mm? O irish o hebreo. Se escuchaban por las calles de Buenos Aires, ¿sí? Pero no escuchamos, ¿sí? No escuchamos actualmente. ¿Mm? Es decir, que en la escuela se inscriba de ninguna manera, ¿Mm? El quechua, el guaraní, de ninguna manera. Claro, aquella escuela tampoco inscribía, ¿no? Aquella escuela imponía un español homogeneizante, pero todavía, ¿sí? En las familias se transmitían las lenguas y las costumbres. Entonces, en la actualidad, no es que se hayan dejado de transmitir las costumbres y los saberes, no es que los sectores populares, porque no tienen trabajo estable, porque sus padres, porque las generaciones adultas, y los viejos, ¿sí? Eh, los de mi generación, los viejos, no hayan tenido sino trabajos eventuales. No, por esa no es una razón para decir que no han transmitido saberes, que no han transmitido saberes socialmente productivos, saberes de sobrevivencia, han transmitido, hay una herencia cultural. Los adolescentes han recibido esa herencia cultural. Lo que pasa es que también, ¿sí?, reciben otra herencia que también hay que analizar. Esa herencia, ¿sí?, que viene a través de los medios, esa herencia que viene a través de las redes de la droga, ¿sí?, esa herencia que viene a imponerse y que viene junto con, ¿sí?, la formación de ese ciudadano global impuesto, ¿sí? Con lo cual, a mí me parece que un trabajo muy importante para la educación es el de recibir a los adolescentes, ¿sí?, reconociendo qué es lo que saben, qué es aquello que saben porque lo han aprendido en su medio, porque lo han aprendido en sus familias, porque aprendieron a sobrevivir, porque aprendieron a trabajar, porque aprendieron lo que es estar sin trabajo, porque aprendieron lo que es, ¿sí?, el vivir en una familia que se deshizo o una familia que logró estar unida o una familia que cambió su forma. ¿Mm? Lo que es quedarse en la casa y no poder ir a la escuela para cuidar a los hermanos menores. Lo que es haber aprendido, ¿sí?, aquello que hacíamos las mujeres, que es cuidados. Los adolescentes y las adolescentes, ¿sí?, haciéndose cargo de los cuidados. Yo creo que tenemos que reconocerlo como parte de la cultura adolescente, ¿sí? Y que, digamos, algo que tenemos que tratar de que se supere es un silencio, ese silencio que uno escucha todavía, ¿sí?, que se escuchaba fuertemente el silencio a comienzos del 2021, cuando empezaron las clases nuevamente en el 2021 y que en diferentes lugares del país los docentes decían, cuando uno les preguntaba qué tal, cómo empezó el año escolar, decían, con silencio, ¿sí? Me cuesta muchísimo que hablen, que los chicos y los adolescentes hablen. Al docente también le costaba, ¿no? Entonces, una manera, ¿sí?, de tratar de superar ese silencio es hablando y escuchando, ¿no? Y es dándole valor, ¿no?, a ese legado, ¿no?, a ese legado que los chicos deben poder reconocer también, ¿no? Que también tenemos que ayudarlos a que reconozcan aquello que les ha enseñado su comunidad, ¿no? Y que la puedan diferenciar, ¿no?, que la puedan diferenciar y puedan valorar y que puedan decir, ¿sí?, no solamente yo, eh, yo puedo aspirar a hacer aquello, ¿sí?, que la televisión me muestra y que ese automotor que me muestra, como si yo fuera a poder alcanzarlo, ¿sí?, es decir, sino que yo he aprendido otras cosas, ¿sí? Es decir, aprender, ¿no?, a manejar una bicicleta en el medio del tránsito, sin luces,
¿sí? Con una paga miserable, para poder llevar el alimento a la casa, es un aprendizaje enorme, enorme. Es decir, ¿cuánto de matemáticas, cuánto de lengua hay ahí que en las escuelas habría que rescatar? ¿Cuánto hay si uno escucha lo que esos chicos han ido aprendiendo? ¿Sí? Ahora bien, es evidente, ¿sí? Es el que no se trata de aislar al adolescente, no se trata de aislar a los adolescentes, sino al contrario de vincularlos. Y entre otros vínculos, hemos visto que durante estos 2 años se han fortalecido o conflictuado, pero producido vínculos entre generaciones muy distintas, ¿no? Es decir, los abuelos puestos en función de cuidar a niños, ¿no? Es decir, los mayores pidiendo auxilio a los adolescentes. Entonces, yo un poco como para ir cerrando ahora, para poder escucharlos a ustedes y después, bueno, conversar sobre lo que a ustedes les interese, yo también pondría algo así como un título. Y ese título es la necesidad muy fuerte de un pacto intergeneracional, del nuevo pacto intergeneracional. Fíjense, nosotros, los de la tercera edad, ¿sí? Estamos con problemas, con muchos problemas. Es decir, cada vez que necesitamos ya no entrar recreativamente a Internet, no, cuando necesitamos cobrar la jubilación, cuando alguien necesita cobrar, o cuando alguien necesita cobrar la asignación universal, ¿sí? Cuando necesitamos hacerlo algún trámite, es decir, tenemos cada vez más que recurrir ya no solamente a la pantalla, sino al celular. Tenemos que aprender una cantidad de operaciones que son operaciones nuevas, que implican no simplemente un acto mecánico, sino una nueva lógica. Pero esa nueva lógica solamente es posible en la medida en que se vincule a nuestros conocimientos anteriores, en que pueda haber rupturas, pero también continuidades con aprendizajes que nosotros teníamos. Necesitamos que se reconozcan nuestros aprendizajes. Necesitamos para eso, ¿sí?, tener un mutuo reconocimiento entre los jóvenes, los adultos y los viejos, ¿sí? Ese reconocimiento intergeneracional es un tema primordial de la educación. Y por supuesto, es un tema primordial en la relación entre educadores y educandos, entre docentes y alumnos. Y a mí me parece que es un tema muy importante como programa para este año. Y también, digamos, un tema muy importante si vamos a empezar a pensar en un programa, ¿sí?, en el gran sentido de programa, un programa de educación, ¿sí?, en el cual podamos acordar la mayoría de los argentinos, ¿sí? Y en ese programa de educación, ¿sí?, el adolescente tiene que tener un lugar central, porque fíjense, la adolescencia, ¿sí?, es olvidada. La adolescencia no solo es olvidada, sino que es en la historia de muy reciente surgimiento, ¿no? Entonces, digamos, ese me parece que tiene que tener un lugar central. Bueno, yo dejaría con esta idea de hay que hacer un pacto intergeneracional, y ese pacto intergeneracional además tiene su especificidad en los sectores populares y en la adolescencia. Muchísimas gracias. Ahora los escucho a ustedes. Norberto, perdón, estás muteado. Perdón. Muchísimas gracias, Adriana, por esta presentación. Me parece que nos has entregado una enorme cantidad de elementos de reflexión, de análisis, de mirada retrospectiva, pero también de desafíos actuales, algunos hacia el interior de los sistemas educativos y otros en el conjunto de la sociedad, con algunos componentes que me parece que todos hemos tomado nota,
y las implicancias de estas nuevas visiones que provienen de conexiones entre circuitos internacionales y conexiones con la neurociencia y esta idea del ciudadano global, ¿no? Me parece que es un detonante importante para este momento que no nos tome de sorpresa las consecuencias de haber desaprovechado el momento de la reflexión sobre estas incursiones que parecen muy ingenuas y carecen aparentemente de extensión sobre la vida de los pueblos y que luego expresan en realidad intencionalidades muy profundas y que se expresan a su vez modelos políticos y en este caso en América Latina, mecanismos de profundización de las ya graves desigualdades de las jóvenes generaciones. Bueno, yo no voy a repasar todo lo que has planteado, sí, tomé nota porque creo que no era momento de perder la oportunidad, pero creo que este nuevo pacto intergeneracional que nos planteás me parece como contrapartida al ciudadano global, es una interesante manera de ver los desafíos que desde distintos ámbitos tenemos por delante. Así que está abierto ahora, yo no sé si Melanie tiene para compartir los chats que hayan sido escritos. Empezaríamos con eso y luego, si nos queda tiempo y voluntad, podemos abrir el micrófono en algunos diálogos que deseen realizar. Dale, Norberto, mira, Carla, que está levantando la mano para después, hizo un comentario al principio, cuando Adriana hablabas de las reglas, ella te dice reglas de respeto, reglas sociales, y comenta, vimos en esta pandemia que los jóvenes pueden aprender reglas sociales dentro de la escuela. Es un comentario de Carla que quizá cuando abramos el micrófono, que está levantando la mano, se puede generar un intercambio. Y hay un comentario y una pregunta de Natalia Verónica, que te dice, te escuchaba y no podía evitar pensar en el concepto de transmisión productiva que introduce Martín Legarralde y Miriam Southwell en su trabajo sobre la transmisión de la dictadura en la escuela. Y te pregunta, ¿considerás que es posible pensar alguna dimensión neoliberal en la categoría de ciudadanía global? ¿En qué sentidos? Hola. En realidad decía alguna dimensión no neoliberal, digamos, algún sentido no neoliberal de la categoría de ciudadano global. Sí, sí. ¿Lo contesto ahora o después? ¿Cómo hacemos? Bueno, ya estamos. Mira, sí, por supuesto. Por supuesto. A mí me parece muy importante digamos, realmente deconstruir esa sería la categoría ciudadanía global y entender que estamos en un mundo globalizado, que de ninguna manera podemos volver a la idea del aislamiento, ni siquiera volver a la idea de que podemos tener una nación aislada que viva con lo propio. Esa era una idea de los años 70, pero ya no. Es decir, y justamente el tema es cómo se hace, ¿sí? para construir, para formar, para educar. Me salió mal la palabra construir. Para educar, para ayudar a que se forme, ¿sí? Un ciudadano global, pero un ciudadano global que parta de lo suyo, que parta de su localidad, de su cultura, valorizándola, ¿sí? Cómo se entreteje, ¿sí? De otra manera esa ciudadanía global. Es un campo de lucha, ¿eh? La categoría ciudadanía global es un campo de lucha teórica y política,
¿sí? Y sin ninguna duda pedagógica. Es decir, la escuela argentina, el programa del 80, el programa liberal conservador, fue construir un ciudadano global, ¿no? Ese ciudadano global se construía con exclusión. Sarmiento lo dijo con todas las palabras: pobre México, pobre Bolivia, ¿no? Que no terminaron con su población indígena, frase 100.000 veces repetida, pero digamos que ahí con eso estaba jugando. Ese era el programa, ¿no? Y era un programa de formar un ciudadano global, ¿no? Cuando, en épocas en donde la idea de globalización todavía le falta un siglo y pico como para gestarse. Ahora, en la actualidad no cabe duda de que necesitamos que nuestros chicos tengan una visión, ayudarlos a que tengan una visión global, crítica, ¿sí? Una visión global, digamos, con fundamentos. O sea, a ver, voy a dar un ejemplo. Si van a ser formados, como el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires intenta, en finanzas, para que usen las criptomonedas. Es para que los chicos crean. Conozco dos casos, dos chicos de una escuela privada de clase media, ¿sí? Que ganaron muchísima plata, muchísima, con las criptomonedas, dejaron la escuela. Y entonces van a seguir eso toda la vida, dicen. Imagínense cuánto van a durar las criptomonedas, ¿no? Y tienen montones de compañeros que los envidian. Entonces, ese ciudadano global, ¿sí? ¿Sí? Necesitamos, es decir, que pueda esto que le van a enseñar y que le enseña todos los días la televisión y que le dicen todos los días, ¿sí? Es decir, esa idea, la idea de los dueños de Facebook y de las grandes empresas informáticas, Zuckerberg y compañía, ¿sí? Esa idea, ¿sí? Hay que poderla enmarcar en nociones de economía política, ¿sí? En nociones de historia, en nociones políticas, en donde pueda ser comprendida de otra manera, porque ese mundo lo van a vivir. El mundo de las criptomonedas lo van a vivir, como viven el mundo, ¿sí? De los mensajes que llegan todo el tiempo vía las redes, etc. Hay que enseñarles a vivir en ese mundo, pero recuperando en primer lugar lo propio. No sé si con esto podemos avanzar un poco. Melanie, ¿tenemos alguna otra compañera, compañero? Está Carla con una pregunta con la mano levantada. No sé si la quieras, si Carla querés abrir tu micrófono y preguntarlo. Sí, muchas gracias. Bueno, bastante interesante la discusión respecto de esto del ser humano global, ¿no? Mi pregunta va más sobre Perdón, Carla, si podés hablar un poquito más fuerte. Sí, ¿aló? ¿Me escuchan? ¿Aló? Sí, se te escucha bien. Ok, listo. Bueno, mi pregunta va un poco más sobre este tema que se dio la anterior semana, que no sé, se hizo viral, creo que por todo el mundo, acerca del bullying. ¿Qué piensa acerca del bullying en las escuelas? ¿Qué hace, o sea, qué se puede hacer en la escuela al respecto, ¿no? ¿Qué se está haciendo en la formación de los maestros para prevenir este tipo de eventos? Yo de lo que conozco, ¿no? Yo soy del área de las neurociencias, de la psicología cognitiva, y de lo que tengo conocimiento sobre reglas. Nuestra conciencia está formada por reglas, ¿sí? El manejo de reglas dentro del aula es fundamental. Conocer sobre manejo del comportamiento igual. No dejo de lado que se necesita el respaldo de una estructura que dé parámetros de comportamiento desde el gobierno.
La conciencia de dónde están los límites y las consecuencias es vital para la adaptación de los jóvenes a la sociedad. Esto tiene base empírica o sea, se fundamenta en el manejo del comportamiento. No solo es trabajo de los padres el construir conciencia, sino de la comunidad educativa y el gobierno también. Pero pongo el peso un poco mayor sobre los maestros, porque esto sucede muchas veces dentro de los ámbitos educativos. Entonces, creo yo, ¿no? Porque si el manejo del comportamiento fuera usado dentro de las aulas, podría ayudar mucho. Muchas veces se cae en la negligencia, como lo dije, o sea, estos eventos suceden en ausencia del cuidado de los maestros. Entonces, ¿qué estamos haciendo para prevenir y parar este fenómeno que se está dando del bullying? Esa es mi pregunta. Muchas gracias. Sí. Bueno, Carla, ¿estás en México? No, estoy aquí en Argentina. En Argentina, Bueno. sí. Sí. Bueno. Trabajo con migrantes, por eso es mi tema de interés, porque muchos de los migrantes sufren este tipo de discriminación, racismo, incluso estamos trabajando con el tema de, ¿no es cierto?, de la xenofobia. Por eso es mi tema e interés. Muchas gracias. Sí, bueno, a ver, yo creo que el bullying no se puede separar de otras cuestiones sociales, sobre todo el ejemplo que acabas de dar, ¿no? Si trabajas con inmigrantes. O sea que no se puede separar el bullying de el problema muy grave que tiene América Latina con la inmigración, ¿no? Es la primera vez en la historia latinoamericana que hay migraciones masivas en el territorio latinoamericano. Y además de América Latina hacia el norte, ¿no? Entonces, yo creo que el problema de la inmigración es un problema muy, muy serio, es el que tiene su especificidad, y que no hay que verlo solo del lado de las leyes, de ese lado también, pero hay que verlo también del lado de las respuestas de las sociedades respecto a los inmigrantes, ¿no? Está muy vinculado, por supuesto, con el tema trabajo, ¿no? Empleo, está muy, muy vinculado. Sí me parece que tenés razón en cuanto a que las escuelas tienen mucho que hacer al respecto. Entonces, en primer lugar, el tema es que en las escuelas se reciba a los inmigrantes. Recibirlos no es simplemente darles un banco, sino que es recibir su cultura, que es recibir sus costumbres, que es escuchar su historia, ¿no? Que es darles lugar. Entonces, yo creo que el darle lugar al que es víctima del bullying, ya fuere porque es inmigrante, ya fuere porque es diferente de alguna manera al diferente, ¿sí? Yo creo que darle lugar, escucharlo y valorizar su característica específica, creo que eso es una de las tantísimas cosas que hay que abordar, ¿no? Y me parece que efectivamente hay que erradicar la idea de que hay diferencias neurológicas, ¿no? Es decir, o que se puede abordar con la neurociencia separada de la visión social, la visión política, ¿no? La visión cultural, ¿no? Es decir, por eso recomendaba ese artículo de Castorina al principio de esta charla, ¿no? Perdón, Adriana, acá en el chat, bueno, Carla te contesta, te dice incluirlos, y eso es una tarea para los maestros, metodología didáctica en el tema, la inclusión. Y Maxi te hace una consulta en relación a lo que hablabas previo a responderle a Carla, y te dice, me llamó la atención el término los jóvenes como sujetos cerebrales, y te pide si podés desarrollarlo un poco más. Sí, yo sí estaba citando ese artículo de Castorina, justamente. Y él lo utiliza, mejor sería leer el artículo, se los puedo hacer llegar, si me dicen a dónde,
Pero, digamos, él se refiere sobre todo a la reducción del sujeto, ¿sí? Así lo plantea, la reducción del sujeto al cerebro, ¿no? Es decir, la reducción del sujeto a una cantidad de neuronas, como si no existiera, ¿sí? El sujeto en el seno de la sociedad. Es decir, como si no el cuerpo, ¿sí? Es decir, no fuera entramado por la sociedad misma, ¿no? Ahora, yo quiero subrayar algo, que es que cuando hablamos del problema de los inmigrantes en América Latina como un problema central, es decir, cuidado porque, digamos, está llegando a niveles máximos. Supongo que habrán leído que se está levantando, que en República Dominicana está levantando un muro, ¿sí?, que divida República Dominicana de Haití. Y yo me estaba acordando de una escena que me quedó hace muchísimos años muy grabada, que es la de unos carritos, ¿sí?, muy primitivos, muy rurales, pintados de muchos colores, que transportan a la gente que pasa de Santo Domingo a Haití, y que la enorme pobreza, ¿sí?, de los haitianos que van a trabajar a República Dominicana, ¿no? Y ese muro es un muro consistente que se está levantando. Y no nos olvidemos el muro que Trump empezó a levantar entre Estados Unidos y México, ¿no? Entonces, digamos, nosotros desde las escuelas y desde nuestra tarea como educadores también tenemos mucho que hacer en contra de los muros, mucho que hacer, porque para que esos muros físicos puedan ser levantados, tiene que haber una voluntad social, ¿no?, de callar o de apoyar que se levante. Me permito una invitación entre los que están acompañando este espacio, gente muy amiga, gente que la conocemos de diversas actividades. Entre ellas está presente Zobeida, que es uno de los espacios de coordinación que tiene UNIPE con la provincia de Santa Cruz, en un diplomado que se está desarrollando de manera muy cercana entre la vida cotidiana de 9 localidades de Santa Cruz y sus jóvenes, y los referentes comunitarios que están participando de la formación del diplomado. A mí me parece que sería muy interesante que Zobeida nos dé cuenta de esta experiencia, que tiene mucho que ver con la diversidad cultural de nuestro país, que incluye la diversidad en el interior de las propias provincias. Y hay movimientos migratorios y jóvenes que comparten realidades culturales históricas propias de la provincia, de la región, pero que también provienen del norte del país y del norte de nuestro país hacia la frontera superior. Entonces, me parece que ya que tenemos la ventaja de contar con esta experiencia compartida y Zobeida nos acompaña, yo le sugeriría un comentario y seguramente va a generar un diálogo con Adriana. Si Zobeida, sos tan amable. Bueno, buenas tardes, perfecto. ¿Me esperan un segundito que cierro la puerta del consultorio? Perdón, ahora sí. Bueno, es un placer enorme compartir, permitirme compartir este espacio con todos.
Muchísimas gracias a la profe que nos cautivó esta tarde con todo lo que nos trajo. Como dice nuestro querido Norberto, acá en nuestra provincia de Santa Cruz, nos encontramos con esta adversidad en cuanto al tiempo y también esta diversidad de culturas. Nosotros, por una cuestión de fuentes de trabajo, acá en el sur, muchas familias han desarraigado, ¿no?, de sus lugares, de ser oriundas de muchas provincias del norte. Entonces, esto ha influido. Escuchaba también a Carlos recién cuando hablaba del bullying, ¿no?, cómo los docentes podemos trabajarlo y abordarlo dentro de nuestros espacios educativos, la trayectoria pedagógica de nuestros alumnos, ¿no?, y haciendo referencia a la temática de hoy, ¿no?, en cuanto a lo intergeneracional, cómo trabajar lo primordial en la educación, los educandos y educadores, abordar estos temas. Nosotros en nuestra provincia, a través de la diplomatura, vemos cada tutor, cada cursante de diplomatura, cuando vamos con distintos temas que vamos abordando, los distintos temas que vamos trabajando, vemos cómo las realidades son muy parecidas en nuestras localidades, cuando vemos que tenemos en adolescentes un índice de suicidio bastante preocupante. Sin ir más lejos de mi localidad, hemos sufrido en año de pandemia, 4 alumnos, exalumnos de nuestro colegio, que han perdido, bueno, tras esta situación de suicidio, y así en otras se ve reflejado en otras localidades de nuestra provincia, y también la falta de desempleo, desocupación, por ahí damos falta de motivación en cuanto a los estudios, ¿no? Sí, el tiempo de pandemia, la escuchaba la profe, cuando apuntaba de que cómo los han reinventado, aprendieron los jóvenes, ¿no?, esto del cuidado con el otro, cuidar a los niños, a los hermanos, cuando hablaba sobre cómo los nuevos aprendizajes, ¿no?, de esto de no estar nuevamente en las aulas, pero tuvieron nuevos aprendizajes. Eso, al menos nosotros, al menos yo como docente, he observado que más allá de las herramientas digitales, que todos tuvimos que aprendizaje para todo el mundo, para todos, los que es Zoom, Classroom, Google Meet, bueno, ellos también este aprendizaje, pero sí se notó cuando volvimos a las aulas, y cuando volvimos al principio por burbujas, y después, por suerte, todos, la presencialidad completa, el vínculo entre ellos, con nosotros, la verdad, que es necesario, porque bien como lo citó a Freire, ¿no?, cuando hablamos de esta prioridad con el mundo, con el otro, el vínculo con el mundo, con los demás, con el otro, y sí, tan necesario que es. Pero bueno, más o menos era como para contar un poco, también escuchando atentamente la ponencia, escuchando a la compañera Carla cuando estaba ahí, cómo se abordaba esto del bullying. Nosotros, de lo que es educación sexual integral, se trabaja mucho, uno de los ejes, que es respetar la diversidad, y sí, que claro que se trabaja, cómo trabajar el bullying dentro de los espacios educativos. Yo, que soy de nivel, cuando les pregunto a mis alumnos si alguna vez sufrieron bullying, y la mayoría me dice que sí, en la primaria. Generalmente hacen referencia a la primaria, que por ahí ellos no se podían como defender, pero eran chicos, pero bueno, uno lleva cómo también estos aprendizajes, cuando hablaba de lo cultural, de lo que la familia trae, del sistema de creencias, cómo uno puede lo intergeneracional, ¿no?, cuando hablan de todos los abuelos, los padres, los tíos, qué es lo que el respeto, la cultura, lo que se transmite, ¿no? Y sí, claro que hay un aprendizaje, todos tienen un aprendizaje previo, cada alumno, cada sujeto trae ya por consigo un aprendizaje. Bueno, era más o menos para hablar un poco de Santa Cruz, que nosotros también acá, en un lugar tan lejano, tan diversidad con el tiempo, las condiciones climáticas, mucho desarraigo, familias que han venido migrando para esta zona en la cuestión de la fuente de trabajo. Así que si tenemos para hablar, hay mucho para hablar. Pero bueno, gracias por haberme permitido compartir este pedacito de tiempo con ustedes y contarles un poco desde acá. Estás muteado, Norberto, disculpa.
No, decía muchas gracias, Sobeida, y tal vez la provincia de Santa Cruz, yo pensaba que una mirada desde la Universidad Nacional de Quilmes, que Matías tiene una importante experiencia y en el campo de derechos humanos seguramente tiene para aportarnos en este espacio de intercambio. No sé si Matías estás conectado. Yo escucho muy lejos, Norberto, muy bajo y lejos. Estaba invitando a Matías de la Universidad Nacional de Quilmes para que nos comparta. Pasamos de Santa Cruz al conurbano bonaerense, pero no sé si Matías está conectado. Está con la cámara apagada, Norberto, quizá no esté en este momento en la máquina. Bueno, mientras tanto, yo voy a hacer un comentario en el sentido en el mismo sentido que lo hacía recién la compañera de Santa Cruz, que es una realidad muy específica, ¿no es cierto? Y efectivamente el hecho de que tanto en Santa Cruz como en otras provincias patagónicas haya gran parte de la población y de los docentes que vienen de otros lugares del país, ¿no? Implica un problema adicional muy, muy serio, ¿no? Muy, muy serio. Es decir, ¿por qué? Digamos, está el problema del arraigo de los propios docentes. Es decir, y digamos, del trabajo de los docentes tanto con alumnos que son hijos de familias patagónicas como hijos de familias que son migrantes. ¿No? Algunos que se quedan y que tienen idea de arraigo y otros no. Es muy complejo, ¿no? Es una realidad muy compleja. Sumada, si comparamos, por ejemplo, con el conurbano, que era lo que me parece que proponía hacer Norberto, o sea, realmente vale la pena comparar, ¿no? Vale la pena comparar cuál es la situación de unos y de otros, cómo es la vida de un adolescente, ¿no? En una ciudad que está a 500 kilómetros de la ciudad más cercana y cómo cómo es la vida de aquel que vive en un lugar súper poblado, ¿no? Es decir, digamos, son cosmovisiones distintas, son experiencias muy distintas, pero fíjense que cómo es necesario el escuchar, el partir de esa experiencia, el conocer, ¿no? Es decir, qué experiencia ha tenido, qué historia, qué gustos, el plan estético es muy importante, ¿sí? Es decir, qué es lo que les gusta, qué es lo en qué han sabido jugar esos chicos y adolescentes, ¿no? A qué han accedido, a qué lenguajes han accedido, todo eso. Es muy, muy importante conocerlos, dar lugar a todo eso, a todo lo que traen, a su bagaje. Perdón, Norberto, acá hay un comentario, y Adriana, de Carla en el chat, que dice, fundamental tener un plan de inclusión de parte de los y las maestras y escuelas, necesarias las reglas de inclusión. Sí. Digamos, las reglas, las leyes son necesarias y las normas, esto es muy importante, ¿sí? Ahora, después, cuando estamos en el territorio concreto de la educación, más que reglas de inclusión, lo que hace falta es una cultura de la inclusión, ¿no? La escuela argentina no tiene una cultura de la inclusión. Hay esfuerzos enormes de los docentes, muchos docentes por incluir, pero no es una cultura de la inclusión.
me parece que hay que trabajar una cultura de la inclusión. Si no hay quien esté pidiendo la palabra, hay un concepto ampliado que Adriana en algún momento inició su desarrollo en este espacio y tal vez en otros también lo ha planteado. Es, en contraposición al ciudadano global, está el pensamiento latinoamericano que tiene figuras no exclusivas ni excluyentes, pero seguramente en Paulo Freire uno podría referenciarse. Y tal vez sería de utilidad, Adriana, encontrar en las enseñanzas de esa pedagogía surgida no solo de la región latinoamericana, sino de la lucha de los pueblos de América Latina por encontrar respuestas en el campo incluso de la educación para superar las profundas desigualdades y las diversas formas de exclusión social. Casi aparece como la contracara del ciudadano global. ¿Podríamos sobre esto hacer alguna reflexión? Sí, como no. Bueno, yo creo que es hora de que reconstruyamos, ¿no?, la otra historia de la educación latinoamericana, que tampoco es la otra, que es, digamos, no quisiera decir dos historias completamente paralelas porque no es exactamente así. Pero hecha esa salvedad, me parece que es hora de que superemos la mitificación que se ha hecho de Paulo Freire y la mitificación de los últimos 15, 20 años de Simón Rodríguez, ¿no? Porque lo que se ha hecho es separarlos de la historia, ¿no? Es decir, recortarlos de la historia. Por eso creo que Paulo Freire se puede, más allá de que Paulo Freire tiene un pensamiento que es posible y necesario asumirlo con su aspecto de universalidad. Tiene, ¿sí?, un registro universal muy importante. Pero más allá de eso, ¿sí?, Paulo Freire era latinoamericano y pensó, ¿sí?, a partir justamente de ese rinconcito en Recife en donde fue su infancia. Entonces, pensó no solamente desde ese lugar, sino que además pensó en el marco de un pensamiento latinoamericano. No fue simplemente, solamente influido por Maritain, por Mounier, es decir, digamos, por el personalismo, etc. Además, ¿sí?, no solo además, sino como algo muy importante, ¿sí?, en la historia de Paulo Freire está, digamos, por un lado el desarrollismo, del cual él participó en Brasil, pero también, digamos, el avance de la escuela activa, las ideas. Él cita a Fernando de Acevedo, uno de los más importantes pensadores de la escuela activa en América Latina, y coautor con Lorenzo Filo del famoso Manifiesto dos Pioneros de Escola Nova, que es un documento de 1932, quizás el documento más interesante. Yo estoy escribiendo, investigando un poco sobre eso, uno de los documentos más interesantes que ha habido en la educación democrático-popular latinoamericana, y dictado, fíjense, en el primer gobierno de Vargas, ¿no? Y porque es un documento que une, que engloba, digamos, que articula ideas del nacionalismo popular con la escuela activa y con la instalación finalmente en Brasil en ese año de las reformas liberales que en otros países latinoamericanos se habían hecho en la década de 1880. Y ahí juntan todo esto. Esto es antecedente de Freire. Freire está fuera de esa historia, ¿no? Es decir, y si sigo para atrás, ¿no?,
quiero decir, quizás que no hubiera sido posible Freire sin Simón Rodríguez. O sea, Simón Rodríguez, que era un liberal del siglo, de fines del XVIII y primera mitad del XIX, ¿sí? Es un liberal democrático, ¿no? Es el que, castigado por defender la educación popular, por defender que el pueblo, que en realidad los sectores populares, los sectores más marginados, los sectores, eran los que debían ser la base del sistema educativo, que había que construir desde ahí el sistema educativo, ¿no? Diciendo que el Estado debía construir el sistema educativo, pero a partir de los pobres y no a partir de los ricos, ¿no? Y por eso discutía tanto, era tan maltratado por Santander. Justamente ayer estaba tratando de hacer un parangón entre Santander y Sarmiento, pese a que vivieron en momentos distintos. Santander en los años 20 y Sarmiento, digo, el momento fuerte, ¿no? En el 80, pero de todas maneras hay un pensamiento liberal, digamos, que el que construye los sistemas escolares tiene muchos ejemplos en América Latina. Bueno, pero en definitiva, digamos, el tema es que necesitamos inscribirnos en una historia, ¿no? Todos los educadores necesitamos inscribirnos, porque estamos en realidad inscriptos en una historia. El tema es hacer consciente en qué historia estamos inscriptos y a ver qué elegimos, que no es el único relato posible, ¿sí? El relato tradicional tan pesado de la escuela argentina, que ya, digamos, si no lo revisamos, es sustituido por el relato neoliberal, ¿no? O lo revisamos o lo sustituye el relato neoliberal. Que es, digamos, altamente irresponsable, entre otras cosas, altamente irresponsable respecto a la formación de los sujetos, porque aquel relato tradicional se hacía cargo, tenía una responsabilidad. El relato neoliberal es un relato que busca la desresponsabilización del Estado y de la sociedad misma, ¿no? Entonces, yo creo que hay muchos antecedentes, y en la Argentina tenemos muchos antecedentes, por supuesto. O sea que no solo en la historia reciente, sino nos va a llevar a Castelli Moreno, sino va a llevar después, antes que eso, nos va a llevar a los protosistemas educativos organizados por los caudillos, que están borrados, ¿sí? que son borrados cuando se... Bueno, ahí me iba a meter con la ley 1420, pero es una cosa muy complicada. Yo creo que hay que inscribirse en algún lugar de la historia. Muchas gracias, Adriana. Yo no sé si Matías volvió y estamos cerquita de terminar. Ahí está, Matías. En realidad te estábamos convocando luego de la intervención de la compañera de Santa Cruz, de Sobeira, marcando una singularidad de nuestro país regionalmente, el sur, las características particulares de poblaciones muy aisladas entre sí, con corrientes migratorias del norte, unas para trabajos pasajeros, otras para buscar instalarse y construir proyectos. Y en el medio nos dio temas de preocupación respecto de convivencia y respecto también de situaciones críticas que atraviesan adolescentes de manera individual. Y entonces nos pareció interesante invitarte a tu perspectiva desde el conurbano, desde la Universidad Nacional de Quilmes. ¿Cuál es el registro que sobre este tema que estamos conversando te parece oportuno compartir? Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Norberto. Demasiado generoso. Yo escucho a Adriana Puiggrossi y no puedo menos que quedarme escuchándola casi sin posibilidad de problematizar nada, porque siempre es un placer el manejo que tiene, que va de lo político a lo académico, a su conocimiento de la educación latinoamericana. Indudablemente una referente.
No tiene nada que ver esto que digo con tu pregunta, pero ya que estoy y me invitás, se lo quiero decir en persona, la respeto muchísimo. Yendo a tu consulta, Norberto, como te imaginás en el conurbano, hay ciertas desigualdades estructurales. Nosotros hemos trabajado bastante desde la escuela. Mi tesis de maestría tiene un poco que ver, porque yo trabajo el tema de los juegos de rol y cómo con esto de la toma de posición de un representante del sistema de Naciones Unidas, ciertamente tratamos de romper los estereotipos que se conforman, que muchas veces están alimentados por prejuicios y bueno, también por ciertas prácticas culturales institucionales que son nefastas. En concreto, te diría que en Quilmes, cuando nosotros hicimos la investigación, lo hicimos en aquel momento en el marco de la Coalición de Ciudades contra la Discriminación. Acá hubo una gestión que valoré muchísimo en Quilmes, que de Relaciones Internacionales, una colega psicóloga que se puso a la carga a hacer un relevamiento sobre el tema de discriminación, y el tema de los lugares que más escenografía tenía en cuanto a prácticas discriminatorias era precisamente la educación. En primer lugar estaba siempre el tema de migración, que mencionaba antes la colega Carla, o su eje de interés, y luego aparecían el tema de la condición social, seguramente, ¿no? Aparecía en aquel momento, te estoy hablando de encuestas que yo colaboré y que no tuvieron tal vez digamos, el instrumento técnico muy preciso, porque fue hecho tal vez en la gestión de una política pública, pero sí tenía ese valor, ¿no? Y otra de las cosas que aparecía era el tema de obesidad y el tema en aquel momento, de identidad de género ya, ¿no? De diversidad. Entonces, digo, para redondearte, creo que el tema de discriminación sigue muy presente, está exacerbado, como dice el PNUD, en términos también geográficos, porque basta ir por el auto y recorrer las fronteras de nuestro conurbano y llegar a la capital federal para darte cuenta que uno atrás del otro tenés una perspectiva de un country o un barrio cerrado, y al lado la Villa Miseria. Y yo creo que esos pequeñas formas geográficas de construir estos muros de los cuales hablaba antes Puigros, son los que más tenemos que prestar atención quienes vivimos en el conurbano. Es decir, todo lo que pudiera desalentar a estas formas de construir la convivencia me parece muy importante, porque en definitiva después traslada los problemas a todos los ámbitos, incluido el educativo. En lo educativo tenemos colegios muy elitistas o de privados con mucho raigambre en términos de cómo construyen su identidad separada de lo público, ¿no? La universidad lucha con eso. A veces desde las prácticas de extensión logra reducir y hasta incluso generar prácticas que conviven y se integran. Pero la realidad es que el camino, lo que nos desafía toda esta pandemia, sobre todo en cómo ha profundizado las brechas, es enorme. Gracias, Matías. Muy concreto, ilustrativo, y el comentario inicial hacia Adriana, creo que lo compartimos mucho, los que estamos aquí y los que están afuera. Si no queda alguien más que quiera hacer algún comentario, Yo. pasamos ¿Puedo a decir Adriana. algo? Adelante, Adriana. Gracias, Matías. Gracias, Matías. Lo que quería decir es que efectivamente lo que dice él es algo importante. Yo estoy, a ver, lo que voy a decir no se basa en ninguna investigación, en algunas lecturas, pero sobre todo en observación. Yo lo que estoy observando es que cada vez hay más estratos sociales distintos en la Argentina.
no alcanza con... Vamos a ver qué nos dice el censo, ¿eh? A ver qué nos dice el censo, porque no tenemos datos desde el 2010, salvo el de la encuesta de hogares, ¿no? La encuesta permanente de hogares. Pero, digamos, por lectura, por observación, por tesis que escucho que se están haciendo y sobre todo por observación, a mí me parece que hay una estratificación muy fina en la Argentina, que además efectivamente uno la ve no solamente en el corte enorme dentro de lo conurbano, entre los barrios, los countries y el barrio que está al lado, sino que uno lo ve dentro de la clase media, que ya no podría llamarla clase media, que ya uno encuentra diferencias fuertes, ¿no? Y hay barrios de la ciudad de Buenos Aires donde esto se nota muchísimo. Y se nota en el tipo de vivienda, se nota en la forma de vestir. Y lo que es terrible, se nota en la gestualidad. Yo espero que el censo nos dé información, pero también que haya investigaciones importantes sobre eso. Porque son fracturas de las cuales es muy difícil después regresar, ¿no? Dice, porque la tendencia en la sociedad es afirmarse, ¿no? Afirmarse en el lugar conquistado, y es bastante lógico que la gente se afirme en ese territorio que le permite vivir de alguna manera, ¿no? Aun cuando eso signifique aumentar la distancia con los que están más arriba, los que están más abajo, más al costado, lo que sea. Pero sí me parece que se cruzan muchas cosas, uno lo ve cuando en los comercios, por ejemplo, ¿no? Mirando el tipo de comercios. Hay muchas variables. Y bueno, que es para los sociólogos, trabajo para los sociólogos, los antropólogos también. Gracias, Elena. Estaba pidiendo la palabra Patricio Melchiore. Veo su mano levantada. Sí, está tratando de abrir el micrófono. Muy bien. Hola, ¿me escuchan? Sí, lo escuchamos bien. Sí, hola, buenas tardes. Bueno, yo soy Patricio Melchiori, soy docente, pero tengo relevada las horas por cargo mayor jerarquía en la provincia de Buenos Aires y soy abogado. Y quería hacer referencia por ahí para ver, conforme a lo que decía Norberto, respecto al principio de todo en la introducción, respecto a la introducción en el Código Civil y Comercial, en lo que hace a la nueva categoría o el reconocimiento a los adolescentes como adolescente con autonomía progresiva. ¿Y por qué hago referencia a esto? En la provincia de Buenos Aires existe, en el marco, que también existe la ley nacional, pero existe la ley provincial de abogado del niño, y se crea un registro de abogados, y los distintos departamentos judiciales tienen la obligación de tener, digamos, abogados que estamos inscritos como tales, y los niños o los adolescentes. ¿Por qué hago referencia a este tema de la capacidad progresiva y de los 14 años? Porque al principio, y esto tiene que ver con la adquisición de derechos o la ampliación de los derechos a los que hacíamos referencia. Al principio, cuando se sancionó la ley, fundamentalmente en las medidas de abrigo, que se lo toma, digamos, se lo excluía al niño, no se hacía referencia a que él gozaba del derecho a que se le designe un abogado y que sea escuchado por tal. Con el tiempo se ve que los jueces han tomado eso, o se han involucrado las instituciones a las que hacía referencia Adriana, y hoy por hoy lo noto porque la mayoría de los chicos de 14, 15, 16 años, cuando son internados, piden que se les designe un abogado para que los escuche. ¿Por qué hago referencia a esto? Porque entiendo que también la escuela, en el rol, ¿por qué? Porque el abogado del niño no solamente puede y debe intervenir en cuestiones
de naturaleza jurídica, sino también administrativa, que involucre la vulneración de derechos del niño. Y es aquí donde creo, y fundamentalmente por lo que estoy viendo, y de muchos de los participantes, y que algunos tienen experiencias en la gestión, como la propia Adriana en su momento y todo, entiendo que la escuela institución, también tendría que involucrarse en ese sentido, en cuanto a, no sé si el término es para que se termine judicializando la situación, pero sí para que el niño, o el adolescente, digamos, cuando se lo va a buscar, no termine solamente para incluirlo, no solamente tenga un seguimiento a través de los servicios locales, sino también que tenga la posibilidad de que sea asistido judicialmente, digamos, en cuanto a sus derechos. Porque es cierto también que el chico que va y hace el esfuerzo, los equipos de orientación, 1, 2 veces, 3 veces, por ahí van, se reincorporan, o por ahí no, se produce el informe y punto, pero no se hace un seguimiento, digamos, un acompañamiento de que ese chico tiene que estar en la escuela. No sé si me explico. Sí, está muy claro, Patricio. Efectivamente, la ley de abogado del niño en la provincia de Buenos Aires se ha constituido, nació para ser un instrumento legalmente legitimado por la ley para ampliar los mecanismos de protección de derechos, sobre todo en situaciones de vulnerabilidad, donde el Estado no da respuesta adecuada a garantizar esos derechos. Y creo que la escuela, en ese plano, como parte de lo que, a mi entender, y me tomo un minuto, como parte de cierta fragmentación que hemos estructuralmente desarrollado en nuestras políticas públicas, la escuela se conecta poco con otros ámbitos, por ejemplo, con lo que sería la ley 13298 de formación de derechos, y se conecta insuficientemente con otros espacios. Creo que una de las necesidades de nuestro tiempo es que cuando pensamos en términos de garantía de derechos, tenemos que pensarlo necesariamente superando las fragmentaciones y ampliando los mecanismos de articulación y coordinación interinstitucional. Este es claramente uno de los desafíos de nuestro tiempo. Pero bueno, no quiero ampliar el tiempo. Si alguien más quisiera hacer de la palabra, nos quedan 5 minutos y tal vez una reflexión final que le estaríamos pidiendo a Adriana una vez que hayan concluido todos los que deseen intervenir en estos breves minutos que nos quedan. Carla. Ahí dice: la ley de educación en la provincia deja abierto usar un código de convivencia. Bien. Perdón, Adriana, Norberto. me parece que estos poquitos minutos son para una reflexión final tuya de estas 2 horas muy ricas de intercambio. Sí, bueno, no mucho más, o sea, yo me quedo pensando, han sido intervenciones muy, muy interesantes, y sobre todo, digamos, se han planteado problemas que están todos abiertos, ¿no? O sea, son problemas que están todos abiertos. Es decir, desde, digamos, la cuestión de dónde nos ubicamos nosotros como argentinos. Fíjense que el decir como argentinos no es muy común, ¿eh? O sea, la gente, se usa decir la gente, el decir como argentinos.
no es poca cosa. Entonces, ¿cómo nos ubicamos nosotros como argentinos en el mundo? Entonces, ¿cómo vamos a ubicarnos como docentes en esta cultura global? ¿Cómo nos ubicamos como docentes en el marco de los conflictos, ¿no? De los conflictos actuales, del conjunto de conflictos actuales? Acá se mencionaron varios, es decir, hablamos mucho del tema de la inmigración, es uno de los temas. Se mencionó en algún momento el tema género y la integración de la mujer. Es decir, el otro día un importante dirigente sindical muy inteligente decía esto, que a mí me dejó muy impactada. Decía, la mujer se abrió el espacio para que la mujer trabajara, pero no se tuvo en cuenta que la sociedad debía hacerse cargo de alguna manera de aquello de lo que se hizo cargo la mujer durante siglos, que es los cuidados, ¿sí? Sino que nadie previó quién se iba a hacer cargo del tema cuidados. Con lo cual, no solamente le recayó más trabajo a la mujer, sino que además, bueno, todo esto es algo que se tiene que procesar, que la sociedad tiene que procesar, ¿no? ¿Qué tema? Y el tema de la inclusión, ¿no? Creo que estuvo presente todo el tiempo, porque durante los últimos, con excepción del gobierno de Macri, el tema de inclusión fue una categoría que estuvo presente en las políticas educativas desde el 2012. Pero me parece que estamos ya en condiciones de afinar más la idea de inclusión, ¿no? Es decir, no la inclusión como una categoría general, aunque sí es importante como parte de ese programa que mencionaba, pero me parece que hay que afinarla más, ¿no? Es decir, el hablar de bullying abre todo un campo, todo un campo. La discusión acerca del sujeto, de las características del sujeto, de la educación, abre todo un campo. Me parece que son muchos temas, ¿no? Muchos temas en donde quizás algo central es el poder hacernos cargo de decir, bueno, cómo somos, cómo queremos ser, ¿no? Es decir, cómo queremos que sean nuestros chicos, nuestros adolescentes, y escuchar qué quieren ellos, ¿no? O sea, qué es lo que ellos quieren, ¿no? Entonces daba el ejemplo de la juventud chilena, porque cuando leía hoy en el diario los artículos nuevos de la Constitución, me extrañó mucho, digo, esto era lo que querían entonces. Entonces lo que esa juventud quería era un país multicultural, un país que diera lugar a todos, un país que incluyera, pero que no ponen solo la palabra inclusión, sino que la desagregan, ¿no? ¿Qué quiere decir inclusión? Así que bueno, esto y como una reflexión, ¿no? Como una conclusión, y darles muchísimas gracias a todos. Muchas gracias Melanie, muchas gracias Norberto. Como siempre, es un placer ser profesora de la Universidad Pedagógica, un orgullo. Es decir, y muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vos, Adriana. Nos despedimos, recordarles que toda la semana en esta franja horaria está prevista una programación que seguramente habrán recibido y situaciones que seguramente seguirán habiendo reflexiones y debates. Esta iniciación de la semana, la presencia de ustedes, particularmente con la generosidad de Adriana de acompañarnos, ha abierto la posibilidad de tener una interesante experiencia durante el resto de los días que tenemos. Un saludo para todos y gracias por habernos acompañado y sobre todo por haber participado activamente.